Buenas, ¿qué tal a todos? Entonces, vamos a continuar con la serie de videos. En este caso, lo que nos tocaría sería la lista de componentes, creación de lista de componentes, o mejor dicho, perdón, creación de componentes hipotéticos sólidos. Vale, la anterior vez habíamos visto la lista de componentes y en este caso vamos a crear un componente, ¿sí? Ahora, algo importante que me había olvidado decir la anterior vez es la parte de creación de listas, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice importar, exportar, ¿no? Por ejemplo, lo que voy a hacer es crear una lista de componentes y lo que voy a hacer es exportar, ¿no? Y lo que hace es crear como un archivo CML. Entonces, este archivo XML yo lo puedo abrir después, ¿sí? Eso me había olvidado mostrar la anterior vez. ¿Y a qué me refiero con abrir después? Por ejemplo, voy a poner importar y estos son archivos CML de lista de componentes y por ejemplo voy a abrir este ensayo de petróleo de 1150 grados centígrados. Y fíjense, la lista de componentes 2 es la que he abierto y tiene todos los componentes con los componentes hipotéticos más. Entonces esa es la parte, digamos, que me había olvidado en el anterior video, pero ahora lo estamos viendo, de crear lista de componentes que básicamente ustedes ponen export y ya lo pueden crear. Y donde lo han creado, donde lo han guardado, lo ponen import y han visto que se abre otra lista de componentes. ¿Sí? Entonces, eso me había olvidado la anterior vez. Necesitaba verlo para no pasar nada por alto. Ahora, en cuanto a la lista de componentes hipotéticos. Bueno, en cuanto a los componentes hipotéticos. Hay formas de crear componentes hipotéticos, ¿sí? Primeramente, aquí tengo hipotético y hipotético sólido. El hipotético solamente va a trabajar en fase vapor y líquido. Y el sólido va a ser básicamente puro sólido. O sea, no importa la temperatura que esté, va a ser sólido. ¿Vale? Eso quizás me falta demostrar ahorita. Voy a ponerlo, por ejemplo, con el... Bueno, más adelante. Más adelante. Aunque no podemos hacerlo rápido. Vamos a poner con el azufre, por ejemplo. El azufre vamos a poner cualquier lista de, bueno, en este caso una arbitraria ya, solamente lo que estoy queriendo es demostrarles que en estado sólido va a ser siempre en estado sólido por más que yo aumente la temperatura de una forma drástica, ¿no? Por ejemplo aquí a 1000 grados centígrados y una atmósfera, una atmósfera. Entonces fíjense, sigue en fase sólida. Eso pasa con los sólidos, digamos. Por eso les había comentado que ahí tenemos, digamos, alguna cuestión. Si vamos a trabajar con sólidos, el Aspen Plus, el Aspen High Sys, ustedes ven cuál les puede facilitar mejor. Si es que necesitan un tratamiento específico con sólidos, quizás el Aspen High Sys no sea el mejor. Bueno, no es que no sea el mejor, sino que a veces hay que saber cómo usarlo, ¿vale? Pero volveremos, ya volveremos. Voy a volver, voy a quitar el paquete de fluidos mejor. Bueno, no es necesario. Lo voy a quitar, el azufre lo voy a quitar. Ahora vamos a ver, para crear componentes hipotéticos voy a ir a hipotético. Y tengo formas de crear. Por ejemplo, crear componentes hipotéticos como batch, es decir, en este caso lo que hace es crear el componente hipotético o los componentes hipotéticos, mejor dicho, en un intervalo de punto de ebullición, ¿no? Anteriormente habían visto en la lista de componentes que he añadido hace ratos, en esta que he importado, esta del ensayo de petróleo, por ejemplo, ¿no? La lista de componentes 2, donde tengo varios componentes hipotéticos aquí, está con asterisco, ¿no? User defined hipotético. Entonces, eso se puede crear manualmente. Por si acaso, cuando hacemos un ensayo de petróleo, eso se genera. Ya hay formas de hacerlo. Eh, Obviamente, eso vamos a ver en un video más adelante. ¿Ya? Pero, lo que les decía, para crear un componente hipotético o un grupo de componentes hipotéticos, aquí dice, ¿no? Aquí batch y aquí dice crear y editar hipo. El segundo es para crear un grupo y el primero es para crear individualmente uno. Vamos a ver primero para crear grupos. Punto inicial y punto final de ebullición. Por ejemplo, yo quiero que cree de 30 a 100. Y quiero que su intervalo sea de 10 grados centígrados. Entonces voy a generar hipotéticos y van a ver lo que aparece. Normal boiling point NBP 30, NBP 40, 50, sea así. Entonces lo que ha hecho el programa es crear componentes hipotéticos con puntos de ebullición de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Vale? Entonces eso es lo que ha hecho el programa. Y también ha estimado varias propiedades. Por ejemplo, voy a seleccionar este y voy a decir propiedades críticas.
radio de giro, bueno, todas las propiedades que ya hemos visto anteriormente, propiedades dependientes de la temperatura y demás. Entonces, esto es bastante útil en esos casos, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, una torre de fraccionamiento y demás, y yo necesito crear una mezcla de componentes que tengan un punto de ebullición determinado, como es en este caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, 3640, si voy aquí, su punto de ebullición 40. Entonces, lo que hace, eh, o lo que podemos usar esto en esos casos donde podría simular un proceso petroquímico de refinación, en el cual tengo una mezcla de hidrocarburos, una fracción de petróleo que tiene un punto de ebullición, entonces yo lo voy a representar como normal boiling point 30, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿sí? Para que me entiendan mejor, a ver un ratito lo voy a poner pausa para buscar la imagen que tengo. Vale, entonces lo que les iba a mostrar, ¿no? Por ejemplo, este caso, donde tenemos aquí, por ejemplo, una torre de fraccionamiento de petróleo, donde tengo puntos de ebulliciones, bueno, mejor dicho, cortes, según los puntos de ebullición. Obviamente aquí no solamente entran componentes hipotéticos, también entran componentes que tenemos en nuestro banco de datos. Pero lo que les decía, ¿no? Esto de crear componentes hipotéticos por su punto de ebullición, bastante útil cuando trabajamos este tipo de sistemas, ¿no? Donde los puedo juntar a todos en un punto de ebullición, así por así decirlo. No, aquí tengo queroseno de tanto a tanto, 250, 350, combustible diésel, que en sí están involucrando mezclas de hidrocarburos. Vale, entonces eso es algo importante que tenemos que ver. Ahora, por si acaso, si aquí cambian algún punto, digo, alguna propiedad, digo 68, todo aparece en vacío y ustedes ponen estimar desconocidos nuevamente y vuelve a calcular, ¿no? Y esto vamos añadiendo nomás, todos los que queramos. No podemos añadir todos unos cuantos. Eso ya lo hemos visto la anterior vez. Voy a borrar todos estos, ¿sí? Voy a borrar todos estos para crear un componente hipotético único nomás. En este caso lo que he hecho es crear una cantidad, ¿no? Voy a crear solamente uno. Y aquí me aparece, bueno, ya no me aparece los rangos de punto de ebullición, solamente me aparece New Hypo Group y New Hypo. Por si acaso, si crean un grupo aquí un Hypo Group nuevo, no hay problema. Es como si yo estuviera juntando, ¿no? Agrupándolos de tal a tal. No hay problema si crean un componente en un grupo uno y así. No hay problema. Así que esto no tenga mucho cuidado. Bueno, no es que no tenga mucho cuidado. Por ejemplo, aquí el Hypo Group 4 se ha creado porque básicamente este de aquí se ha creado en el Hypo Group 4. No, este es el Hypo Group 2. ¿No? Hypo Group 2. Entonces, ese tipo de cuestiones ya no influyen mucho. Bueno, no es que no influyen. O sea, van a estar distribuidos, agrupados, pero no influyen en la simulación. Ya lo mismo, va a ser lo mismo que trabaje yo con uno con otro. ¿Sí? Sí influiría si cambiaría cada lista de componentes, tendría un paquete de fluidos diferente y en ese caso ya tendría que hacer una transición de un paquete de fluidos a otro. Pero eso ya es otro tema. Continuaremos. Para crear y editar solo un componente hipotético lo que hago es poner new hip. Y fíjense aquí me crea este. Generalmente se va a aparecer como 2000. Solo que aquí me he creado este componente porque he abierto varias listas de componentes y me ha aparecido esto. Digo como 20.000 generalmente se va a aparecer. A ustedes quizás cuando crean les va a aparecer como 20.000. ¿Vale? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Le puedo renombrar, ¿sí? Y si se dan cuenta, si voy a critical, bueno, todo está vacío. Donde importa bastante poner los datos es en aquí, en Basis Properties. Bueno, Base Properties, las propiedades base, por así decirlo. En este caso, tengo punto de ebullición normal, densidad del líquido y peso molecular. Poniendo dos de estas, lo demás puede estimar. ¿A qué me refiero? Pongo por ejemplo, el punto de ebullición y la densidad. Y pongo estimar. Y estima todas las propiedades. Obviamente, si cambio una de estas, voy a volver a estimar, ¿no? Entonces todo va a depender de las propiedades que ustedes tengan manualmente, o sea, que hayan calculado experimentalmente y demás. ¿Sí? Esa es una forma de crear, poniendo dos de estos y estimar propiedades. Hay otra forma de crear que es mediante el Unifac, bueno, mediante la estructura Unifac. ¿Sí? Mediante la estructura Unifac, ¿cómo lo hacemos? Voy a crear otro.
En aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner constructor de estructura. Y yo voy a crear un componente según su estructura Unifac. Por ejemplo, voy a crear un benceno, ¿sí? ¿No? Un benceno tiene 6 grupos CH en aromático. Entonces voy a poner ACH, añadir grupos y voy a poner 6. Una vez que yo he hecho eso, sigue estando todo vacío, pero ya he puesto la estructura, entonces voy a poner estimar propiedades y lo que hace es calcular todo. ¿Sí? Todas las propiedades. A ustedes dirán, ¿cuál es mejor? En mi punto de vista, este es mejor si yo tengo la estructura, porque tiene mayor aproximación, ¿sí? Esto, por ejemplo, podemos comparar. ¿Podemos comparar con qué? Podemos comparar con el... A ver, lo voy a añadir. Bueno, no voy a hacerlo. Podemos comparar con el benceno que hay aquí, en la lista de componentes. En el banco de datos, mejor dicho. ¿Qué opción? Fórmula. No. Ah, está en sólidos. Error mío. Tengo, ¿no? Benceno. Y por ejemplo, veo las propiedades. Las críticas, por ejemplo. Aquí tienen una diferencia. Sí, es verdad que tienen diferencia. Pero no es tan grande la diferencia. ¿Ya? Esta, por si acaso, se aproxima más. Así yo la creo de la siguiente forma. Es decir, voy a ir a los componentes que he creado. Y voy a crear este otro. Este va a ser otro benceno, pero este lo voy a crear solamente poniendo sus puntos de ebullición. 85. Y su temperatura, 78. Entonces, haciendo comparaciones, tenemos dos. Este que lo he creado solamente con las propiedades, este que lo he creado con la estructura Unifac, y tenemos el original. ¿Sí? Se va a aproximar más el que se ha creado con la estructura Unifac. ¿Vale? Entonces, si van a crear con una estructura, se va a aproximar bastante más que uno que creen solamente con las propiedades. Entonces, eso pueden tomar en cuenta. Ahora, si es verdad algo que muchas veces no tenemos la estructura, y ahí ustedes tienen que saber ingeniárselas. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, había un proceso, a ver, les voy a mostrar el proceso. Voy a poner a pausar, está por una carpeta por ahí, así que un rato por pausa. Entonces, para continuar y terminar, ¿cómo pueden usar estos componentes? Por ejemplo, este es un proceso que hemos hecho con un grupo en el cual se tenía que producir bioetanol, ¿ya? Y era por fermentación. Y había una parte del proceso que producía vinazas, que básicamente es una mezcla de materia orgánica pesada. Pero ¿qué es lo que pasa? No había ese componente. Uno. Segundo, es una mezcla, así que no tiene un peso molecular puntual. Entonces lo que se ha hecho, se ha creado el componente, ¿ya? Fíjense, vinazas, todos los que están creados están con asterisco. Se ha creado el componente usando su punto de ebullición y su densidad, porque esto se tenía, digamos, experimentalmente. ¿Y qué es lo que hemos hecho? O lo que se ha hecho puntualmente, se ha simulado el proceso, ¿ya? Como si se creara el componente que son las vinazas, ¿no? Entonces ya va a depender de cada uno cómo lo puede usar, cómo quiere usarlo. Por ejemplo, otra vez había otro grupo que quería hacer una simulación de un sistema de bombeo y intercambio de calor de lácteos. Pero obviamente eso es una mezcla, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es principalmente crear componente hipotético y se ha puesto que las propiedades que se había calculado experimentalmente o que se tenía por bibliografía. Quizás no el peso molecular, pero sí el punto de ebullición y la densidad. Entonces ahí, digamos, se puede simular un sistema de bombeo, intercambio de calor de placas para un lácteo. ¿Sí? Entonces eso ya va a depender de cada uno. Y para crear Hypothetical Solid, lo único que tengo que hacer que es añadir propiedades como el peso molecular y la densidad. Lo demás estima como 1 las propiedades de diámetro, esfericidad, área específica, contenido de carbono y demás, eso lo pone como 0. Las propiedades dependientes de la temperatura lo pone como el agua, ¿sí? Y no hay distribución del tamaño de la partícula. No es como en el Aspen Plus que tiene esa opción. Entonces esto ya va a depender de ustedes cómo lo quieran usar o cómo lo usen. ¿Vale? Eso sería una forma rápida de verlo. Y si tienen algunas dudas, no se olviden aquí abajo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.